Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos, es un placer volver a saludarlos en este programa. Estoy junto a Marcos Actis, ingeniero aeronáutico y decano de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. ¿Qué tal, Viviana, de toda la audiencia de la radio? Muy buenas noches a todos. Y aquí comenzamos, estamos en el programa de la Facultad de Ingeniería para compartir con ustedes una hora de información hasta las 21 horas con todos los temas de interés. Hoy, en el Día del Ingeniero Electricista, vaya nuestro saludo para todos los ingenieros, ahí está, nuestro reconocimiento para los ingenieros electricistas en su día. ¿Saben por qué se conmemora hoy el día? Porque un día como hoy, pero de 1875, nacía Jorge Newbery, el primer argentino en graduarse como ingeniero electricista. Lo hizo, su carrera la hizo en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, pero es el primer graduado argentino. Y tan cercano a la aeronáutica, ¿no? Claro. No me hubiese imaginado. Muchos estarán diciendo, con razón, el aeropuerto se llama, pero ahora vamos a contar algunas perlitas sobre quién era Jorge Newbery, muy brevemente. Bueno, hoy, al conmemorar el Día del Ingeniero Electricista, es una muy buena oportunidad para acercarnos de alguna manera a la carrera de Ingeniería Electricista que dicta la Facultad de 1 y 47. Como ya hemos contado, son 12 las carreras que dicta esa facultad. Hoy vamos a hacer foco, vamos a poner la lupa en esta disciplina, en esta corriente, ¿está bien? Enchufate, como dice la directora de carrera, que ¿sí? Dentro de un ratito nos va a entrevistar. Perfectamente. Sobre todo, lo que queremos un poco es contar que esto de qué significa el nombre de una carrera y a qué está asociado, para que los chicos y aquellos que quieran seguir la carrera no interpreten mal de repente un nombre que tiene una carrera, porque como digo yo, cuando uno habla de electricista, y sin desmerecer a los electricistas, sí, parecería que fuese alguien que se va a dedicar a arreglar un enchufe, claro, en una vivienda, solamente la vivienda. Claro. Hoy vamos a ver que no es tan así. Claro, perfectamente. Bueno, de eso vamos a hablar en minutitos nada más. También nos vamos a dar una vueltita por el Laboratorio de Ensayos y Mediciones Eléctricas, un nombre que asusta así rápidamente, pero tranquilos, porque en realidad es increíble todo lo que desarrollan desde ese laboratorio, que también pertenece a la carrera de electricista, ¿verdad? Y como siempre, en la sección de cada miércoles, el segmento de los graduados, vamos a conocer la historia de un ingeniero que se desempeña en la hidroeléctrica Futaleufú. Esto es Esquel, en el sur del país. Vamos a charlar un poco con él acerca de su historia de vida y también la trascendencia de su trabajo. Así que si quieren comunicarse con nosotros, estamos al 422-0200, 422-0200. Les recordamos que nos pueden seguir a través de internet en la página de la radio, www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, y también una chance más a través del portal oficial de la Facultad de Ingeniería, www.ing.unlp.edu.ar. Ahí van a encontrar un canal de YouTube donde van a poder conocer, además, escuchar este programa, pero además los anteriores, o de pronto si se lo perdieron o quieren repasar alguna entrevista, ahí también pueden encontrar Ingeniar en Radio. Así comenzamos. ¿Qué se estudia en las distintas especialidades de la ingeniería? ¿En qué trabajan los ingenieros que se reciben en la Universidad Nacional de La Plata? ¿Por qué estudiar ingeniería y no morir en el intento? ¿Sabés qué es el sentido común? Muchos lo traen de nacimiento, otros lo aprenden estudiando ingeniería. Lo adelantaba Marcos Actis en el comienzo. Ya está en línea para compartir con nosotros la ingeniera Patricia Arnera. Ella es directora de la carrera de Ingeniería Electricista de la Facultad de 1 y 47. Muy buenas noches, ingeniera. ¿Cómo le va? Viviana Parlatore la saluda. Buenas noches, Viviana, ¿cómo está usted? Gracias por Marcos, buenas noches. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a toda la audiencia. ¡Feliz día! Vamos a comenzar así, saludándola en su día. Sí, no solamente el mío, sino de muchos otros profesionales que están trabajando en este momento en todo el país. Claro. Recién también lo deslizaba Marcos, la intención de poder presentar de alguna manera y poder contar en qué consiste la carrera de Ingeniería Electricista, para saber, en principio, cuáles son las competencias, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí, la carrera, efectivamente, Marcos estaba señalando que tal vez el nombre no resulta muy atractivo o es tan, digamos,
incierto cuál es el alcance de su actividad, que finalmente la situación que tenemos hoy en día, no solamente en nuestra facultad, sino en todo el país e inclusive en el mundo, es que muchos alumnos o estudiantes que están decidiendo definir cuál es la carrera que van a estudiar no optan por esta carrera. En concreto, para poder ubicarnos, podríamos empezar a decir que pensemos alguna actividad en la cual no tengamos involucrada la electricidad. Sobre todo, desafío. Siendo una sociedad, digamos, en la cual ya hemos accedido a ciertos beneficios de la tecnología, poder garantizar el funcionamiento de los distintos equipos que tenemos vinculados tanto en nuestro domicilio como también en nuestro trabajo, indudablemente el requerimiento de tener un sistema eléctrico que funcione adecuadamente es muy alto. Para que tomen una idea, decimos que los sistemas eléctricos es la máquina más grande que ha construido el ser humano, porque no solamente ocupa países, sino también continentes, debe funcionar los 365 días del año durante las 24 horas, con niveles de calidad y de exigencia cada vez más altos, y que cualquier inconveniente en ese sistema es percibido por absolutamente cualquier persona. Bien. Sí. Entendiendo esta máquina tan compleja, ¿sí? Piensen ustedes la cantidad de trabajo que está vinculado para que la misma funcione adecuadamente. Claro. Yo recuerdo de chico que a las 12 de la noche en mi pueblo la luz prendía una vez, se apagaba, y eso nos daba 5 minutos para desaparecer porque se cortaba la luz en el pueblo y no teníamos más funcionamiento de luz. Eso, y parece prehistoria, y no hace tanto tiempo donde los pueblos prácticamente tenían un generador eléctrico a explosión, y hoy en día que a alguien le falte la luz, la energía eléctrica, seamos correctos, nos desespera, ¿no? En casa que falte un ratito de la luz y que no podamos conectarnos a internet o no podamos hacer algo, nos desespera. Se convierte en un problema. Exacto. Definitivamente. ¿Y cómo podría? Porque, claro, usted dio una definición tan grande, en definitiva, porque es una cuestión que concierne, digamos, nuestras vidas de manera permanente, pero si hubiera que, por ejemplo, explicarle a un eventual alumno, a alguien que piensa en la posibilidad de estudiar ingeniería, se está interesando en esta carrera, en esta orientación, ¿qué le podríamos decir efectivamente de qué va a hacer una vez que se reciba? ¿Cuál va a ser su perfil? Sí, bueno, justamente como es tan amplio las posibilidades laborales que brinda esta carrera, indudablemente quien pretenda estudiar y recibirse de ella va seguramente a encontrar la actividad que más se acerca a sus propios intereses personales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en lo que se refiere a la generación de energía eléctrica, ya sea por métodos convencionales o utilizando recursos no convencionales, como es todo lo que está asociado a generación eólica, fotovoltaica, inclusive mareomotriz. O sea, hay muchas actividades y líneas innovadoras para lo que es la generación de electricidad, que indudablemente tal vez hoy en día todavía están en forma muy primitiva dentro de nuestro país, pero indudablemente cuando ya se reciban van a ser líneas que van a estar mucho más desarrolladas. Pensemos a su vez que dentro de lo propio que es la generación de energía eléctrica, implicará que a futuro también haya otras líneas de innovación que tengan que ellos mismos experimentar en función de que justamente son nuevos desafíos que se van a presentar. Bien. Entonces pueden trabajar tanto en ámbitos de, digamos, lo que hace a la parte de investigación, como puede ser también la parte de operación, como también la de diseño y construcción. No solamente de sistemas de generación de energía eléctrica, sino lo que hace a la transmisión y distribución de electricidad. Claro, claro. Por otra parte, también pensemos que hay industrias que son electrodependientes, no son empresas eléctricas, pero tienen la electricidad como un consumo primario. Por lo tanto, en todo lo que es actividad de mantenimiento y garantizar que ese servicio eléctrico esté, digamos, disponible para todo lo que es la cadena de producción, es otra de las tareas que tienen que desarrollar un ingeniero de planta. Bien. Ingeniera, ¿y cómo viene el asunto de los inscriptos y los alumnos en la Facultad de Ingeniería local?
Usted lo señaló al comienzo, ya se sabe que se necesitan muchos graduados ingenieros en esta rama específicamente también. ¿Cómo están trabajando con eso? Bien, el tema es que efectivamente la cantidad de inscriptos es una de las carreras que tienen menor cantidad de inscriptos. Este año por primera vez estamos por debajo, digamos, en la parte de alumnos que aprobaron el curso de ingreso, por debajo de ingeniería hidráulica, que es otra carrera que también tiene una cantidad similar a la que tenemos nosotros, pero inclusive, bueno, en el último año, en este momento, están cursando solamente 8 alumnos, para que tengan una idea de los poquitos alumnos que están siguiendo la carrera. La realidad de estos 8 alumnos es similar a la que existen en otras facultades, ¿sí? Algo similar está ocurriendo en facultades como la UBA o inclusive en Tucumán, facultades de ingeniería que pertenecen a universidades nacionales, en las cuales, bueno, es un tema generalizado. Claro. ¿Y ha ensayado alguna especie de respuesta acerca de a qué obedece esto? En general es desconocimiento de lo que es la carrera, desconocimiento de cuáles son las actividades que se pueden desarrollar con ella. El nombre en sí no resulta, digamos, atractivo, y yo señalo también que hay otro punto que es la falta de reconocimiento social hacia esta carrera. Claro. Que tal vez justamente, tal vez existen otras carreras que cuando los jóvenes la señalan como una opción por la que han optado, resulta mucho más, digámoslo así, canchera que tal vez decir ingeniería electricista. Claro. Y eso que es una de las especialidades que, como decís vos, tienes más futuro, porque y más nuestro país, que falta tanto desarrollar, lo vemos a diario, la necesidad de energía, el crecimiento de consumo energético, que no lo podemos compensar con la producción, ¿no? Y como decís vos, la eólica, la fotovoltaica, hay tantas cuestiones por hacer, y qué necesidad y cómo necesitamos que haya más egresados de electricista, ¿no es cierto, Patricia? Sobre todo también que además de lo que es un extremo del sistema que sería la generación, también el otro extremo es la propia demanda. Sí. Entonces decimos que el megavatio, que sería la energía eléctrica que no utilizamos, es la que resulta más económica. Entonces también existe otra línea de trabajo que sería cómo optimizar y hacer más eficientes los distintos elementos eléctricos que tenemos como cargas conectadas a nuestro sistema. Así que por eso es bastante intenso lo que puede ser como actividad. El otro punto, para así señalar como atractivo hacia futuro, es la necesidad de hacer más inteligente la red eléctrica, e inclusive la utilización de la energía en otras formas de consumo, como puede ser el auto eléctrico. Por lo tanto, hay un montón de retos que se nos vienen presentando, que indudablemente quienes opten por esta carrera van a tener desafíos muy importantes para su profesión. Y digamos, ¿cuáles son las acciones que la facultad realiza para justamente acercarse a la sociedad, reitero, a los eventuales estudiantes de la carrera, para que puedan comprender la dimensión de esto que usted explica? Por ejemplo, sabemos que en la Universidad Nacional de La Plata hay una instancia de la Expo Universidad que acerca las carreras a la sociedad, para que los chicos lleguen y se enteren de qué se trata. ¿Qué estrategias llevan adelante para ir en el sentido que usted explicaba? Sí. Yo debo señalar que he asumido el rol de director de carrera recién en septiembre del año pasado, y si bien en forma personal he estado trabajando en difusión de la carrera a nivel de los colegios secundarios, ahora ya la estrategia es un poco más institucionalizada desde la propia facultad y en el rol de la dirección de carrera, trabajando no solamente con los colegios secundarios, sino también interactuando con los alumnos que en este momento están en la facultad, para poder también encontrar cuáles son los canales de comunicación que les llegan a ellos en forma directa. Expo Universidad desde ya es una herramienta fundamental para poder hacer la difusión, pero no hay que, digamos, abocarse exclusivamente a ella, sino que buscar todos los otros caminos que uno pueda incursionar. Cuando usted se encuentra con los alumnos de los colegios secundarios, ¿con qué ideas, con qué representaciones mentales, digamos, se encuentran cuando habla de la ingeniería electricista? Decía Marcos recién, hay personas que creen que solamente se trata de cambiar enchufes en la casa. ¿Cuál es el común de estas representaciones?
Sí, en general hay un gran desconocimiento Ah. y debo confesar que yo cuando comencé la facultad también lo tenía. ¿Cómo fue? Porque de hecho me inscribí para seguir otra carrera y descubrí ingeniería electricista cuando justamente estaba cursando las primeras materias vinculadas a esta temática. Así que lo que hace al descubrimiento de la carrera es bastante común, Claro. descubrimiento tardío tal vez. Ujú. Y bueno, en mi caso opté por cambiar de carrera y en otros casos piensan que bueno, no, porque si no significaría tal vez perder algún año o retrasarme o lo que fuera. Mm. Esto es otro punto que también uno comenta con los alumnos, que son decisiones que hacen a la definición de su vida a futuro. Hay que Entonces, darse esa oportunidad también. entonces no es pérdida de tiempo, sino Claro. es aprender otras experiencias. ¿Por qué carrera se había inclinado al comienzo? Al comienzo me había inscrito en lo que sería el equivalente a ingeniería electrónica, Ah, que en aquel momento era Telecomunicaciones. ingeniería de telecomunicaciones, que bueno, que se ha transformado en ingeniería electrónica. ¿y cuál fue el clic que dijo, no, voy por la ingeniería electricista? Conocer lo que eran los campos magnéticos, Ajá. en particular lo que significaba la transformación, digamos, poder utilizar un elemento que es el transformador, que transforma niveles de tensión para poder hacer factible técnicamente la transmisión de energía eléctrica desde puntos que se encuentran alejados de los niveles de los lugares de donde consumimos energía eléctrica. Ujú. Los Bien. polos opuestos se atraen. Claro, está muy bien. La última de mi parte, ingeniera, Sí. porque también es menos común ver mujeres a la cabeza de estas áreas de trabajo, ingenieras. Entiendo también, esto lo charlábamos en la producción, que en esta disciplina de la ingeniería electricista también hay pocas mujeres. Bueno, nos tenemos que animar, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, hay áreas de trabajo específicos que tienen que ver con la parte de estudios, ¿sí? De poder definir cómo va a tener que ser la red del futuro para poder alimentar la demanda que va creciendo cada vez más, cómo hacer llegar las redes hasta puntos en los cuales hoy no existe alimentación desde la red, sino que tal vez se sigue utilizando un motor de combustión, que, digamos, que arranca y para a lo largo del día, o que ni siquiera eso existe. Bueno, hay una serie de, digamos, de actividades que no solamente tienen que ver con la actividad en campo, sino también pueden ser actividades de oficinas, Claro. vinculadas específicamente a la carrera. Y para sorpresa mía, digamos, este año he tomado contacto con ya 3 alumnas de la carrera Ah, muy electricista bien. que están en la mitad de la carrera. Así que Qué es bueno. también es otra gran alegría ver que las chicas también se están animando. Se animan, perfecto. Bueno. Muy bien, ingeniera, le agradecemos mucho este contacto. Yo solamente un comentario para Sí. hacer, y tal vez Marcos hizo otra referencia anteriormente. En esta visión de tratar de comentar más lo que es la carrera, quiero hacer así una referencia general, que Sí. sobre todo para quien está pensando en su futuro, tratándose justamente de gente joven, la propuesta es: si pensás en tu futuro, enchufate. Muy bien. Si pensás en el futuro, en tu futuro, enchufate. Le agradecemos mucho este contacto, que tenga buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Patricia. Dialogábamos con la ingeniera Patricia Arnera. Ella es directora de la carrera de Ingeniería Electricista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sabías que el actual edificio de la Facultad de Ingeniería fue el internado de varones del Colegio Nacional entre 1910 y 1920? Ingeniar en radio, en el 1390 del dial. Qué interesante, ¿no? Cuánto para conversar sobre este tema. ¿Cuánto, sí? Y cuántas cosas que estudia la carrera, como los campos electromagnéticos que decía Patricia. Ahora entiendo su vocación. Claro. Yo tenía otra versión, pero bueno, vamos a respetarla. Lo importante que es esto, ¿no? Necesitamos la electricidad, pero nos pasó, por ejemplo, en la electrificación que trabajó el laboratorio de alta tensión, la electrificación del Roca, que Ajá. todos quieren en la electrificación, pero cuando hubo que poner la subestación para alimentar
el tren, hubo problemas porque la gente tiene miedo cada vez que se pone un transformador cerca de una casa o algo. O sea, queremos la tecnología, pero la tecnología trae riesgo también y desconocimiento. Y creo que el estudio, en hacer estos estudios como lo hace el laboratorio de alta tensión, objetivos, viéndolo a lo humano y todo, sirve a la sociedad, ¿no? Pero lo que voy es, nosotros no hay nada, necesitamos electricidad, claro, aumenta la población y, como decía Patricia, hay que buscar nuevos medios para llegar, porque generalmente conducir electricidad lleva a tener un transformador cerca que nos alimente nuestro barrio, y eso muchas veces causa miedo. Lo mismo pasa con las antenas del celular. Todos nos quejamos de la mala recepción de las antenas celular, pero hay algo que nos dicen: no pongamos antenas celulares. Pero esto alguna vez ocurrió que era dañino y cambió, o puede ser, estamos escuchando una interferencia al aire, a ver si esto también es maniobra de la electricidad. Sí, esto es una interferencia eléctrica, vaya a saber de qué. A ver, ahí está, bueno. Pero no, me preguntaba si esto de los transformadores, que es muy común, es cierto cuando los vemos en las esquinas, que es más, han sido atribuidos la provocación de enfermedades. Bueno, sí. ¿Esto mejoró, digamos? Por supuesto, el uso de aceites con PCB era todo un tema, o sea, como todo, los abusos causan problemas. Hoy por hoy esto se ha cambiado, es más, hay transformadores que ni siquiera tienen aceite. O sea que hay mucho para estudiar, y es fascinante lo que es la ingeniería electricista, que, como ves, uno dice electricista, pero estamos hablando de campos magnéticos, de estudios, simulaciones, que afectan a los seres humanos, y que alguien puede estudiar estas cosas estudiando la carrera de ingeniería electricista. Y me imagino que debe ser la típica carrera que una vez que uno ingresa a la temática, empieza a bucear, toma contacto con la disciplina, con su campo de acción, ahí es cuando empieza a fascinarse, ¿no? Y sí, y más la oportunidad que da la Facultad de Ingeniería de tener un centro como es el Laboratorio de Alta Tensión, que es reconocido a nivel país. Todos los estudios de distribución que se hacen en Argentina de cómo distribuir mejor la energía están a cargo de este laboratorio, y realmente creo que es un campo fascinante para aquellos chicos que les gusten las nuevas tecnologías, aunque, por eso decimos, aunque parezca el nombre electricista un nombre acotado o antiguo, es fascinante todo lo que se puede ver en esa carrera y cómo usan las últimas tecnologías, ¿no? Bien, 27 minutos pasaron de las 8 de la noche. Una perlita más a propósito del Día del Ingeniero Electricista, que se está conmemorando hoy, como lo dijimos al comienzo, por si alguien recién se engancha con la radio. Esto es porque un día como hoy, pero de 1875, nacía Jorge Newbery, el primer argentino en graduarse como ingeniero electricista de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Nació aquí en Buenos Aires, fallece el 1 de marzo de 1914 en Mendoza. Es recordado especialmente por ser el artífice y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina. Viajó a los Estados Unidos para realizar sus estudios de ingeniería en la Universidad de Cornell, como lo acabamos de decir, y escuchen esto: en 1893 continuó sus estudios en un instituto de Filadelfia. ¿Y saben de quién fue alumno? De Thomas Edison. Es increíble. Y en 1895 obtuvo el título de ingeniero electricista. Al regresar a Argentina, a su país, empezó a trabajar como jefe de la compañía Luz y Tracción del Río de la Plata. Muy bien, seguimos en Ingeniar en Radio. Estamos junto al ingeniero y decano de la facultad, Marco Sactis, hasta las 21 horas acompañándolos con mucha información. Estábamos repasando la historia de Jorge Newbery a propósito de que su natalicio, en función de su nacimiento, del día de su nacimiento, se conmemora el Día del Ingeniero Electricista. Y leíamos algunas perlitas muy interesantes porque este señor Jorge Newbery, junto con un paraguayo de nombre Silvio Petirosi, un peruano Jorge Chávez y el mexicano Alberto Braniff, fueron los primeros aviadores iberoamericanos.
En 1910, Newbery obtuvo su licencia de piloto, pero continuó realizando ascensos en globos hasta 1912. Parece ser que lo apasionaba muchísimo eran los vuelos en globos aerostáticos, y esto lo ejerció durante mucho tiempo hasta que empieza a pilotear aviones. El 1 de marzo de 1914, mientras se encontraba haciendo una demostración previa a cruzar la cordillera de los Andes, murió al caer el avión que él mismo piloteaba en la actual zona que hoy se conoce como el Plumerillo, esto es en Las Heras, Mendoza. Tenía 38 años. Un dato interesante también, Marcos, es que Newbery fue considerado el primer ídolo popular no político que generó la Argentina. La multitud se juntaba para ver sus hazañas aéreas y en los medios de comunicación solían definirlo como un deportista. Una característica personal de Newbery era la ausencia del miedo. La gente lo conocía como el señor Coraje. Y cuentan que todas las hazañas eran vistas como hazañas, todas sus acciones, y tenían un enorme impacto popular. Una muestra de ello fue que al romper el récord suramericano con el globo Huracán, así llamó a un globo aerostático en el que... ¿Será por eso Huracán? Te vas a sorprender, porque mira, una muestra de ello, al romper el récord sudamericano con el globo Huracán, esto fue en 1909, el Club Atlético Huracán le pidió a Newbery si podía utilizar como insignia del club la imagen del globo. Y fíjense qué les respondió Newbery. Su respuesta fue: doy mi más completa conformidad esperando que el team, que el equipo que los lleve sobre el pecho, saldrá a hacerle el honor correspondiente al esférico que de un solo vuelo cruzó 3 repúblicas. El Club Atlético Huracán adoptó entonces el globo como distintivo en la camiseta y después de lograr 2 ascensos consecutivos, pasando de tercera a segunda y de segunda a primera, la comisión directiva envió una carta a Newbery diciéndole: Huracán ha cumplido, logró 3 categorías, como su globo cruzó 3 repúblicas y así satisfacemos su deseo. ¿Qué se estudia en las distintas especialidades de la ingeniería? ¿En qué trabajan los ingenieros que se reciben en la Universidad Nacional de La Plata? ¿Por qué estudiar ingeniería y no morir en el intento? ¿Sabés qué es el sentido común? Muchos lo traen de nacimiento, otros lo aprenden estudiando ingeniería. Marcos, en la Facultad de Ingeniería funciona un laboratorio de ensayos y mediciones eléctricas, ¿verdad? ¿Nos puedes adelantar, antes de tomar contacto con nuestro entrevistado, de qué se trata? No, es un laboratorio de medidas, o sea, la idea es que probar todas las cosas que hoy Patricia decía de cómo estamos conectados a nuestras casas, a los tableros eléctricos. Bueno, hay un laboratorio que prueba todo eso para que cuando nos enchufemos a algún lado o tomemos corriente de algún tablero, esté todo seguro y que todo cumpla las normas, porque todo tiene normas, o sea, que nadie puede hacer las cosas como quieran. Desde el momento que cuando tenemos un enchufe, y bueno, no es justo lo ideal en nuestro país, que hay tantas formas de enchufe, pero de a poquito las vamos normalizando a las 2 patitas planas, a las 3 patitas planas. Bueno, todo eso de enchufarnos en un enchufe, apretar una tecla, todo sea seguro, no se produzcan chispas, no fallen los instrumentos, y hay un laboratorio que también contrasta que el medidor de nuestra casa mida bien. ¿Cómo sabemos que mide realmente la energía que consumimos? Bueno, hay un laboratorio en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, que hace esas cosas, contrasta. Estamos en línea con el director justamente del Laboratorio de Ensayos y Mediciones Eléctricas, lo que se conoce como el LEME, así lo dicen los ingenieros, Ricardo Díaz. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Viviana Parlatore lo saluda. Hola, buenas noches, Viviana, buenas noches, Marcos. Bueno, y buenas noches a todos los que escuchan el programa. Gracias por atendernos. Bueno, aquí estábamos intentando comprender en qué consiste. No sé si mi explicación fue muy buena, pero... ¿Lo probamos al decano? Sí, por supuesto que sí. Bueno, se puede ampliar, pero bueno, creo que resume un poco lo que se hace, y bueno, y además en la parte eléctrica, justamente además del laboratorio nuestro, hay otro laboratorio, es decir, está bastante en ese sentido. Creo que los alumnos, por lo menos así lo sentimos, a lo mejor la pasión nos juega un poquitito en este sentido, pero sentimos que hay una muy buena oferta, digamos, de
experiencias prácticas que pueden hacer los alumnos en la Facultad de Ingeniería de La Plata, justamente gracias a, bueno, Marco hoy mencionó el laboratorio de alta tensión, ahora los laboratorios nuestros, yo creo que en ese sentido la Facultad de Ingeniería de La Plata, gracias bueno, a la historia que tiene la facultad, ¿no es cierto? Porque yo no soy tan joven, pero hay gente que estuvo bastante antes que nosotros, y que, bueno, gracias a ello y en buena parte también a la colaboración que hubo bueno, como a lo mejor se puede dar en este momento, o hubo en otras épocas entre empresas que eran en su momento estatales, muy vinculadas a la energía eléctrica, distribuidoras, empresas transmisoras de energía, se consiguió equipar de alguna manera por esta coparticipación o intercambio, interacción entre la facultad y la empresa, equipar a la facultad con laboratorios que, bueno, justamente se han tratado de ir manteniendo, reequipando, modernizando, y bueno, es lo que decía, creo que es un aliciente. Estamos siempre los que somos electricistas estamos buscando tener más alumnos, nos apasiona, digamos, el hecho de que la carrera crezca en matrícula, porque en general, como lo decía Patricia hace un rato, la matrícula es escasa en general. Y bueno, yo creo que esto es el hecho de que la Facultad de Ingeniería cuente con laboratorios en los que los alumnos puedan participar de experiencias, interactuar con el medio socioproductivo, digamos, yo creo que eso ayuda bastante como para tratar de incentivarlos, ¿no? A que puedan interesarse por, claro. ¿Qué otras, digamos, en función de lo que explicaba Marcos y lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que todas las actividades que realizan, por ejemplo, de chequeos, como explicabas, Marcos, de mantenimientos de todos los sistemas eléctricos. Me preguntaba quiénes eran o de dónde provenían todos esos sistemas. Por ejemplo, ¿el Estado se acerca para que la facultad pueda decir si está bien o está mal alguna instalación eléctrica, o esto de los medidores que explicaba Marcos? Sí. No sé si fui clara. Sí, digamos que las actividades de los laboratorios en la Facultad de Ingeniería, en electrotecnia, lo que es lo relacionado directamente con la electricidad, es bastante amplia. Pero bueno, Marcos recién mencionaba el tema de los medidores de energía, que bueno, es uno de los temas que hemos trabajado, sobre los que hemos trabajado durante mucho tiempo, en distintos ámbitos, desde distintos puntos de interés, ¿no es cierto? Desde el fabricante que pretende desarrollar un producto, desde el importador que pretende saber si su producto cumple o no con ciertos requisitos técnicos, desde la distribuidora que compra un equipamiento para, digamos, no nos olvidemos que el medidor es el que define un poco la facturación del usuario, entonces claro, es un elemento bastante importante en ese sentido. Y entonces, bueno, la distribuidora que compra partidas importantes, decenas de miles de medidores de energía, que, bueno, van a ser su caja registradora, también le interesa saber que esos miles o decenas de miles de medidores que compra cumplen con los requisitos que el fabricante o el importador le está ofreciendo. Después, ese tipo de equipamiento, como tanto otro equipamiento, es decir, con el tiempo va envejeciendo y hay que verificar que con el paso del tiempo se mantengan las características técnicas mínimas como para asegurar la rigurosidad en la medición, para ni favorecer a uno ni a otro, ¿no es cierto? Ser ecuánime dentro de lo que se establecen o de lo que se ha acordado contractualmente con el usuario. Así que ese es uno de los puntos, los medidores de energía, y muchos otros tipos de elementos de medición que, bueno, justamente la Facultad de Ingeniería en eso también es precursora, ¿no es cierto? Porque el laboratorio de calibraciones que nos toca en este momento administrar, digamos, es un laboratorio que data desde el principio del siglo XX, el año 20, año 30, hay equipamiento, inclusive instrumental, elementos de referencia que aún hoy se siguen manteniendo en valor, y, o sea, cargamos con esa dificultad, digamos, de tratar de mantener lo que alguien en un momento consiguió de la facultad, y bueno, y tratar de hacerlo crecer, ¿no es cierto? Así que, bueno, en ese sentido, respecto de lo que hablaba Marcos de los instrumentos de medición, después prueba de equipamiento de lo más diverso, digamos. El caso particular de nuestro laboratorio está apuntado
básicamente a lo que son corrientes muy altas, ¿no? Marcos hoy hablaba o Patricia inclusive que estuvo antes, que además de ser directora de carrera, integra el laboratorio, es directora del laboratorio de alta tensión, es decir, nosotros nos ocupamos de las altas corrientes, fundamentalmente, pero los laboratorios en general de la facultad cubren un abanico muy grande de lo que es el equipamiento eléctrico en general, ¿no? Desde la muy baja tensión hasta la muy alta tensión. Con lo cual creo que la oferta o las posibilidades que tiene la Facultad de Ingeniería respecto de la prueba de equipamiento, prueba, cuando me refiero a prueba, no solamente desde el punto de vista de ver si funciona bien un aparato o no, sino que nosotros entendemos que hasta casi uno de los roles más importantes, que bueno, en el país muchas veces no se da la posibilidad, pero de los roles más importantes que pueden jugar o que podemos jugar los laboratorios es el contribuir con la industria nacional a tener la posibilidad de efectuar desarrollo a un costo relativamente bajo y cooperando con una universidad que es una universidad pública abierta. Entonces que bueno, de lo contrario habría que, si no estuvieran estas instalaciones disponibles en el país, habría que recurrir al exterior, con lo cual por supuesto se vuelve todo mucho más oneroso, ¿no es cierto? Claro. Y claro, lo que vos decías, y recién me comentaba en la tanda, podemos decir, sí, Vivi, que Jorge Newbery era un defensor de lo público, ¿no? De producir energía. Estaba el debate ya en esa época, en 1900 y pico. Sí, a comienzos de 1900. A comienzos, si la energía la tenía que distribuir un privado o tenía que ser estatal. Y cuánto mal que nosotros conocemos nuestra facultad ha hecho la disolución de DEVA, ¿no? Porque vos lo dijiste muy bien, la facultad creció muchísimo cuando DEVA, que era la Dirección de Energía Eléctrica de Buenos Aires, controlaba la distribución de energía en la provincia, recurría permanentemente a la facultad y era una forma de modernizar nuestros equipamientos y poder garantizar el uso de la energía correcta, ¿no? Todo eso fue destruido y bueno, la universidad quedó y sigue trabajando, y es deseable que sobre todo la provincia de Buenos Aires vuelva a recuperar una dirección eléctrica como la que tenía y trabajando en colaboración con la facultad. Algunas cosas hemos tratado de hacer, pero cuesta mucho esfuerzo todavía de abandonar esta cosa de la privatización y volver a pensar que el único que puede garantizar un bien común como es la electricidad es el Estado, ¿no? La facultad creció mucho cuando las empresas de distribución eran estatales. Claro. Eso va a costar. La interacción fue decisiva. Yo creo que le hizo bien a todas las empresas, estas distribuidoras, le hizo bien a la facultad y por ende le hace bien a la sociedad, ¿no es cierto? Es una consecuencia más o menos lógica, porque al fin y al cabo que las empresas distribuidoras, la empresa de energía, colaboren con el desarrollo, el avance de la facultad, redunda en un mejoramiento de la facultad que, bueno, a la larga vuelve en capacitación para los alumnos, vuelve en servicios para controlar justamente el equipamiento que se utiliza. Bien, ingeniero, lo queremos llevar ahora porque queremos conocer uno de los desarrollos que justamente realizan desde el laboratorio, que tiene que ver con estudiar o probar, usted nos lo va a explicar, métodos para que algunas ropas sean resistentes a descargas eléctricas, y esto parece ser que es trascendental porque no existen en Argentina. ¿Cómo es? ¿Nos puede explicar? Sí, en realidad el laboratorio hace 2 o 3 años fue de alguna manera desafiado por el Instituto Argentino de Normalización, el conocido con la vieja sigla del IRAM. Claro. A tratar de implementar o de desarrollar un método, en realidad un método de prueba de indumentaria de protección que se utiliza en zonas, en lugares, digamos, donde hay cierto riesgo de exposición a arcos eléctricos por parte de las personas que están desarrollando actividades, fundamentalmente operarios que tienen que ver con los servicios eléctricos. Entonces, ante determinadas condiciones, por supuesto anormales, pero bueno, que no terminan de ser a veces un accidente, ¿no? Que por supuesto, si hay una adecuada capacitación y una prevención, deberían ocurrir la menor cantidad de veces posible, pero los accidentes existen. Esos accidentes en instalaciones de potencia, digamos, pueden desencadenar arcos eléctricos
que bueno, fundamentalmente lo que se trató de evaluar o que se trató de comprobar es la resistencia a cierta indumentaria al efecto térmico del arco eléctrico. El arco eléctrico tiene efectos adicionales además del efecto térmico, pero digamos más o menos imaginable o fácilmente pensable que un arco eléctrico genera una cantidad de calor, un aumento de presión en las cercanías, que bueno, si hay personas trabajando en esa zona, pueden sufrir daños graves, ¿no es cierto? De hecho, hay experiencia. El laboratorio no hace mucho participó justamente ante un desgraciado hecho en el que falleció un operario por quedar sometido a un evento de arco eléctrico. El arco eléctrico es conocido, digamos, en la jerga eléctrica como arc flash, pues se toma el término en inglés. Pero entonces, bueno, de alguna manera el laboratorio, como tenía ciertas posibilidades, había conocimiento de que tenía ciertas posibilidades de desarrollar el método que sea capaz de reproducir en sus instalaciones un arco eléctrico, por supuesto en condiciones controladas, y bueno, de esa manera, al reproducir una situación similar a la real, poder probar indumentaria que sea capaz de proteger a los operarios que estén trabajando en ese tipo de zonas de riesgo, ¿no es cierto? Bueno. Es increíble que estos estudios se hicieran solamente en el exterior, que en el país no hubiera un antecedente. Claro, lo que pasa que son, digamos, para poder reproducir esas condiciones de arco eléctrico en una zona controlada, hay que tener una instalación adecuada. Justamente la instalación del laboratorio de potencia del LEME es una instalación que tenía potencialmente o tiene esas condiciones, y bueno, a través de la implementación de algunos métodos de ensayo, pruebas y errores, por supuesto, como hacemos los ingenieros, se terminó implementando el método finalmente. Y bueno, sí, justamente en el país nunca se había hecho ese ensayo, por eso es que generó así interés particular, y además porque bueno, está directamente relacionado con la seguridad, con la protección de las personas, ¿no? Que es algo muy muy deseado por todos. Entonces todo medio que colabore con eso, bueno, se entiende que es bienvenido, ¿no? Máxime que bueno, antes para hacer ese tipo de pruebas había que recurrir al exterior, como decía vos, y bueno, eso también otra vez volvemos en que bueno, se vuelve muy oneroso, ¿no es cierto? Bien, muy claro, le agradecemos mucho este contacto y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, adiós. Pasaba por Ingeniar en Radio el ingeniero Ricardo Díaz, director del LEME. 53 minutos pasaron de las 20 horas, teníamos previsto, como cada miércoles, conversar con un graduado de la Facultad de Ingeniería. Se nos terminó el programa, se nos pasa volando, es increíble, pero nos vamos a comprometer con el ingeniero Leopoldo Ballarino. Él es jefe de mantenimiento e ingeniería de hidroeléctrica Futaleufú, está trabajando en Esquel, duramente en Chubut, allá en el sur, desempeñándose como ingeniero. Lo vamos a estar llamando el próximo miércoles para darnos el tiempo que merece la entrevista al aire y poder aprovecharlo además. Marcos, ¿te parece? Sí, es muy interesante. Aparte, es más cerquita de Trevelin también, para que se ubiquen. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar ahí, realmente es un lugar de ensueño. Y Futaleufú es una empresa que genera la electricidad que alimenta a Luar, donde se produce el aluminio argentino. Y obras hechas, volvemos al tema privado y estatal, obras que hoy, si bien están administradas por privado, fueron obras que el Estado argentino invirtió, la Fuerza Aérea, sobre todo porque lo que se quería generar era el aluminio para la fábrica militar de aviones. Y bueno, y recién pensaba en Leo Ballarino, que está trabajando ahí, que vos tal vez nos esté escuchando y le mandamos un fuerte abrazo. Yo conozco a su padre, que era ingeniero aeronáutico y que nos hablaba tanto y que dio clase en la facultad sobre el tema del desarrollo argentino aeronáutico. Claro. Así que bueno, nos comprometemos, ¿no? Nos comprometemos para el próximo miércoles entonces darle los minutos que merece la entrevista con el ingeniero Ballarino. Bueno, interesante el recorrido del programa de hoy, Marcos, ¿no? Vinculado más, haciendo foco en la ingeniería electricista. La idea es un poco la idea que estamos teniendo en la facultad, que hemos tomado la decisión, es de tratar de alentar la inscripción en estas carreras, como lo decía hoy Patricia. Ingeniería electricista, hidráulica, materiales que ha repuntado. ¿Por qué yo digo esto del nombre? Hasta hace un par de años atrás, una década, cuando se cambió el plan de estudio, teníamos ingeniero en metalurgia. Parecía un nombre viejo y ahora tenemos ingeniero en materiales. Esa carrera pasó de 5 o 6 inscritos al año a 40. Claro.
Por eso yo creo que muchas veces los chicos se confunden cuando ven un nombre. El nombre electricista no significa que sea una carrera antigua ni nada por el estilo. Las cosas que se hacen hoy en la facultad, que yo veo, donde interviene nuestra facultad en temas de electricidad, en temas del ingeniero electricista, lo que no tuvo oportunidad de decirnos, no por que el tiempo es tan chico, Ricardo Díaz, que hay toda una movida en lo que se llama el uso racional de energía. Algún día vamos a tener, como lo tienen en Europa, saber en nuestra casa en qué momento podemos usar la energía y que sea más barata, medidores inteligentes. O sea, que me aconsejen de repente que el lavarropa lo use de noche porque la energía es más barata de noche. Todavía no tenemos fraccionada nosotros el uso de la energía. Para nosotros vale y lo mismo en cualquier horario del día. Claro. Bueno, los ingenieros electricistas en el mundo estudian estas cosas de cuándo poder usar mejor la electricidad, cuándo una central conviene que esté funcionando la eólica, cuándo la hidráulica y cuándo la de combustibles fósiles. Todo ese estudio de manejo de toda esta energía lo hacen los ingenieros electricistas. Ahora decime vos, si yo te estoy hablando de todas estas cosas, vos asociás cuando te digo nombre ingeniería electricista. Y cómo sintetizar todo esto en un nombre, ¿no? Exacto. Es muy complejo, pero por eso es bueno, acérquense a la facultad. Exacto. Aquellos chicos que tengan dudas, los laboratorios se pueden visitar, son totalmente abiertos, no solo para los pibes que quieran seguir carrera de ingeniería, sino para cualquier ciudadano de nuestra ciudad que tenga intenciones, que quiera colaborar, que quiera aprender algo. Las puertas de la facultad están abiertas. Perfecto. Recordamos entonces, la Facultad de Ingeniería en 1 y 47. Pueden informarse mucho más en www.ing.unlp.edu.ar. Este es el sitio oficial de la facultad. Vos sabés que me quedé pensando, Marcos, cuando hablábamos con el ingeniero Díaz, y vos lo acabas de mencionar, al laboratorio, al LEME que hacíamos referencia. ¿Puede ir un ciudadano común que tenga dudas sobre el funcionamiento de un artefacto, por ejemplo? Sí, de hecho sí. Se acerca y se lo chequea, y si se le da la tranquilidad o no, o la indicación de repararlo. Ricardo, todo está probado. No debería venderse algo que no haya sido probado. Claro. Normalmente pasa, por la falta de controles, como en montones de otras cosas, que se chequea un instrumento, ese instrumento da bien, pero después no hay control sobre todos los otros. Entonces, la cadena de distribución de todas cosas, desde los autos, las motos y todo lo que se funciona en el país, tiene que estar aprobado, homologado. Claro. Pero muchas veces se homologa un producto y después no se hace el control del resto de las cosas. Claro. Bueno, muy bien. Las interferencias nos están indicando que estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos a todos los oyentes. Recuerden que en el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería, que lo encuentran ingresando al portal web de la facultad, pueden escuchar los programas anteriores, pueden volver a escuchar alguna entrevista, si les gustó. Así que así estamos conectados. Le agradecemos mucho a Emiliano Bielevich, así es correctamente, el operador técnico que puso al aire este programa, Victoria Versa en la producción de Ingeniería en Radio, y Marcos Sactis, decano de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Bueno, y aquellos que tengan dudas y quieran saber cosas de ingeniería, tenemos un Facebook que es Difusión, cierto, donde se pueden dejar los mensajes y en las sucesivas emisiones podremos contestar esas preguntas. Bien, ¿convendrá que abramos también el Twitter, Marcos? ¿Qué decís? También, vamos a abrir un Twitter, vamos a modernizarnos nosotros también y sacaremos un Twitter. Próximamente. Muy buenas entonces. noches. Gracias, que tengan buenas noches. Chao.